tenemos este último encuentro de Construyendo un Gran Futuro. Mi nombre es Bruno, ya seguramente me conocerán. Hoy tenemos la suerte de estar en nuestro último encuentro con Alan Suchovicki. Alan es, bueno, lo conozco a Alan creo entre el 2014 y 2015, nos conocimos en la facultad. Él cursaba la carrera de finanzas en ese entonces, yo cursaba la de economía y coincidimos en varias materias y la verdad que nada, es una gran persona, gracias a eso nos hemos hecho amigos y la verdad que es un excelente profesional, es licenciado en finanzas, da clases en universidades acerca de lo que tiene que ver con finanzas personales, por lo cual es una persona idónea para ayudarnos desde el punto de vista tanto teórico como también Alan lleva muchísimos años de experiencia en el mercado financiero, trabajó primero en una empresa de inversiones muy conocida de Argentina y luego de acumular bastante experiencia, abrió con un socio su propia empresa de gestión de inversiones, por lo cual contamos con una persona ideal para que nos pueda ayudar, que tiene una visión teórica y una visión práctica y tiene experiencia ayudando a gente como cualquier persona que pueden ser ustedes que nos están mirando para poder construir un portfolio de inversión que se ajuste con sus objetivos y que logre las metas que ustedes se proponen. Así que les comento brevemente que estuvimos en la semana viendo con Alan el material que había preparado y era tan amplio y tan extenso que lo que tuvimos que hacer es recortar y dado que cada recorte era un costo muy importante en temas que realmente les iban a servir, lo que decidimos es, en este video de hoy, realizar como un view general y seguramente pasadas las vacaciones vamos a estar volviendo haciendo algún video puntual para profundizar sobre los instrumentos y sobre los métodos más importantes de las carteras que pueden estar armando. Y sin más, hoy vamos a ver un view general que les va a servir para poder entender que esta cosa que se llama bolsa o que muchos le dicen bolsa es mucho más que lo que muchos dicen una timba y que realmente es un lugar idóneo que ustedes pueden acudir digamos, de forma individual o lo que sugerimos nosotros de la mano de alguna persona idónea para poder lograr todos sus objetivos financieros. Así que, Alan, ya te cedo totalmente la palabra. Gracias nuevamente y bueno, todo tuyo. Solo me queda cumplir con las expectativas después de toda esa presentación, pero bueno, vamos a hacer lo posible. En principio, un poco, bien, como dijo Bruno, acá la idea es hablar un poco de mercado de capitales y creo que lo ideal para esto es primero entender qué es el mercado de capitales. ¿Sí? El sistema financiero en general se puede dividir en tres grandes grupos. En primer lugar, tenés la banca tradicional, lo que todos estamos acostumbrados, que vamos, depositamos la plata en el banco, a veces la tenemos erróneamente a la vista, a veces la depositamos en un plazo fijo, ¿sí? Que ese mercado tradicional, ¿sí? Se caracteriza de alguna manera por ser un mercado de corto plazo, ¿sí? Vos querés colocar un plazo fijo, hacer un depósito en el banco, no lo vas a conseguir hacer a más de un año en general, ¿sí? Pero la principal característica es que ahí es el banco el que se pone en el medio y decide con la plata que recauda cómo alocarla. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué riesgos quiere correr? El banco agarra la plata que toma y la coloca en otro instrumento y en base a eso su negocio es ganarse un spread, una diferencia entre la tasa que toma plata y la tasa que coloca. El mercado de capitales, por otro lado, se caracteriza un poco más por ser más de largo plazo, ¿sí? Pero principalmente, esta es toda los efectos que va a tener la presentación, ¿sí? Principalmente lo que hace es juntar al que tiene la idea con el que tiene la plata, sin intermediarios. Sí, existen intermediarios, pero son simplemente facilitadores para que vos llegues a a la empresa. Pero uno es el que decide, che, yo quiero comprar acciones de Apple, me quiero hacer socio de Apple, che, yo le quiero prestar plata a Ford, a General Motors. ¿Sí? Yo sé y yo soy quien decido cómo alocar mi dinero y qué riesgos decido correr. El mercado de capitales, esta es una historia que nos contaron a Bruno y a mí en la facultad. Uno puede decidirlo creer o no, no es tan importante, el mensaje es lo que importa, que es, se creó para disminuir riesgos, ¿sí? Y para tratar de alguna manera de
hacer más fácil para empresas lograr fondeo y para que se hagan proyectos y para que al inversor le sea más fácil poner la plata en esos lugares porque voy a terminar corriendo menos riesgos que como era antes. No sé, imagínense varios años atrás, varios 200, 300, no importa, en donde también como ahora el comercio exterior era muy importante. ¿Cuál era el problema? Que si yo quería mandar un barco de acá a Europa, ¿sí? Ese barco tenía una tasa de éxito que capaz era del 70%. Entonces yo comprar toda la mercadería que va en un barco y mandarla a Europa con una probabilidad de perder todo de 30%, era algo que nadie con sentido común podía llegar a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a dividir en porcentajes, si se quiere, la carga que yo tenía dentro del barco. ¿Sí? Entonces, en vez de tener un 30% de chances de perder todo mi dinero, lo que hacía es, en vez de poner en un solo barco, ponía la plata en 100 barcos distintos, comprando un porcentaje obviamente menor de cada barco, pero en definitiva la misma cantidad de dinero. Lo que me hacía a mí como inversor lograr tener a mismo retorno, mismo potencial retorno, un mejor riesgo, ¿sí? Porque yo ya no tengo el 30% de chances de perder todo. Cuanto mucho voy a perder el 30% si compro 100 barcos, 200 barcos, voy a los grandes números. ¿Sí? Entonces hace que yo pueda tener un flujo de fondos para adelante mucho más conocido, ¿sí? Y del otro lado, que para los que quieren mandar los barcos afuera les sea mucho más fácil conseguir la plata porque me dieron este producto. Y aparte del mercado de capitales le agregó algo todavía más espectacular, que fue esto que se llama mercado secundario, que es lo que nosotros vemos todos los días en pantalla, que Apple sube, baja, etcétera. Cuando yo compro una acción de Apple, no es que la plata va a Apple directamente. Eso es una transacción que hace Alan con Pepito, donde Alan dice yo quiero venderlas a Apple, Pepito quiere entrar. ¿Y qué tiene eso de bueno? Que me da la potestad de salir y entrar cuando quiero. Poder entrar a un negocio, poder entrar a un negocio en donde yo puedo salir, en donde necesito la plata porque vi algo mejor, o porque no me gustó una decisión de inversión, o porque viene el pronóstico que la marea, o siento en el viento que la marea va a ser un poco más alta y me da más miedo que el barco pueda llegar a, o no llegar a puerto, o no llegar a destino, poder salir, ¿sí? Hace que ese producto baje muchísimo el riesgo. Entonces, siempre que hablamos de esto de que el mercado de capitales es especulación o no, sí, es especulación, todo tiene especulación, abrir un kiosco, cambiar de trabajos, mudarse a otro país, en todo tomamos decisiones especulativas porque no sabemos qué va a ser lo mejor para adelante. Lo que te da el mercado de capitales es la potestad o la potencialidad de poder salir cuando uno quiere. Soy socio de Apple, no me gustó lo que hizo con el nuevo iPhone número 28, ¿sí? Me voy y me paso a Samsung. Así de fácil con 2 clics. Eso es una herramienta que nos da el mercado de capitales y por eso defiendo un poco que el mercado de capitales lo que nos da es una forma de invertir con mucha menos especulación que otra, que ponernos una empresa nosotros mismos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos a los productos. Interesante, interesante esto, Alan, incluso el dato, ¿no? De conocer siempre, tener siempre la señal de precio de mi activo, porque en otros productos, como vos decías, tengo un kiosco, tengo un negocio de cualquier tipo, tengo un vehículo, un automóvil, tengo incluso un bien inmueble, la señal de precio no siempre está tan clara, incluso hay una distorsión que a veces se suele decir en el mercado que yo estoy, que es en el mercado de inmuebles, no, no hay compradores o no hay vendedores. No, no, a verlos los hay. Lo que pasa es que los precios, hay una diferencia entre realidad y expectativa. En cambio, el mercado de capitales, vos sabés lo que es. Ese es el precio. Y eso creo que es muy favorable, ¿no? Para la transparencia, Totalmente, sobre todo. y estoy seguro que en muchos casos nosotros pensamos que otros productos son capaz menos volátiles que las acciones o que los bonos, simplemente porque el precio no está listado todos los días. Si yo tuviese un solo lugar donde se operan propiedades y donde se juntan todos los compradores y vendedores de propiedades, vería cómo se mueven los precios de los inmuebles. Y se van a mover exactamente igual que el de las acciones. No va a cambiar. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y como comentario, justo que lo dijiste, está vinculado también, que esto nosotros lo hemos visto muchas veces, con el tipo de producto o el tipo de instrumento que se trata, porque estamos hablando de que en el caso del mercado de capitales, una acción, digamos, sería un producto homogéneo. En cambio, las características de un bien inmueble es un producto totalmente heterogéneo, que eso es lo que hace difícil también este detalle, ¿no? 100, 101%.
Vamos a los distintos activos que tenemos en el mercado de capitales. Nosotros los podemos clasificar de muchas maneras. Lo que vamos a hacer hoy es concentrarnos en en las dos formas más grandes de verlo y donde englobo casi todos los productos del mercado de capitales, que es según su flujo de fondo futuro. No se asusten con la palabra, no significa nada de que nada distinto a cuánto voy a cobrar para adelante por tener este activo. ¿Sí? No tiene nada distinto a esa definición. Entonces, dentro de esta gama se nos abren dos grandes productos. En primer lugar, lo que es renta fija y en segundo lugar, lo que es renta variable. ¿Qué significa renta fija? Renta fija, perdón, significa que el flujo de fondos, ¿sí?, del activo que voy a tener para adelante, cuánto voy a cobrar, qué tasa, etcétera, está predeterminado o lo conozco al momento de hacer la inversión. Un plazo fijo es un ejemplo muy fácil, porque yo puedo agarrar y decir, sí, pongo 100 pesos hoy, voy a cobrar, por poner un número, 130 en un año, ¿sí? Esa es una tasa fija, sé cuándo voy a cobrar, sé cómo está predefinido, que es un 30% y listo. Pero también un producto de renta fija puede ser un producto que me diga, Alan, dame la plata hoy, dame 100 pesos hoy y te pago inflación, lo que sea la inflación del año, más 3 puntos, ¿sí? Eso, si bien la tasa es variable porque no sé cuánto va a ser la inflación de este año, no sé cuánto efectivamente voy a cobrar, ya está predeterminado de antes. Lo que hace que también sea un producto de renta fija. ¿Ok? Si la inflación es del 50, me va a pagar 53. Listo, se terminó. No hay duda, está predeterminado, está en el prospecto. Si no lo hace, está incumpliendo la ley. ¿Se entiende? En el caso de renta variable, por ejemplo, que el mayor ejemplo podría ser una acción, ¿sí? Yo no solo dependo de los resultados de la empresa para cobrar el flujo de fondos, que cuál sería, distribución de dividendos, ¿sí? No solo dependo del flujo de fondos, perdón, del resultado de la empresa, sino que también dependo de la decisión. Hay empresas como Coca-Cola que sí, son habituales pagadores de dividendos porque, bueno, no son empresas que tienen todo el tiempo proyectos de inversión para hacer. Ahora, si Apple me paga dividendos, o Amazon o Google me pagan dividendos, me asusto. Pues son empresas que yo necesito para que justifiquen su precio o que yo busco como inversor que sigan creciendo todo el tiempo, que manden cohetes a la luna, que armen los autos, que sean el futuro. Si me pagan dividendos significa que no saben qué hacer con la plata en realidad o que no tienen algo muy eficiente para hacer. Entonces, dependo primero de los resultados, no me pueden distribuir si no tienen resultados positivos acumulados o un resultado positivo en ese periodo, ¿sí? Y aparte, dependo de la decisión, porque depende de la empresa si tiene algo para hacer con la plata o no, y depende del directorio, lo que decidan los accionistas, etc. ¿Sí? Caso del inversor, vamos, para sacar un poco, para hacer alguna diferencia. En el caso de renta fija, normalmente uno es un acreedor. Si tengo derechos económicos, yo tengo el derecho a cobrar ese 30% de esa inflación más 3 puntos, lo que sea, ¿sí? Pero no tengo derechos políticos. No, tener un bono no me permite votar en una asamblea a ver qué quiero hacer, ¿sí? En el caso de renta variable, uno tiene derechos económicos, porque tengo derecho a cobrar los dividendos, ¿sí?, cuando se distribuyen los resultados en la proporción que tenga, y también tengo derechos políticos, obvio, en la proporción que tenga. Si yo tengo el 0,001 de Apple, la realidad es que no voy a tomar, no voy a tener mucha injerencia en qué pasa o qué quiero que haga la empresa para adelante. ¿Ok? Es algo a tener en cuenta. Y después, en cuanto al plazo, ¿sí? De renta fija podemos estar hablando de corto, mediano, largo plazo. Cuando decimos corto plazo, podemos estar hablando de 1 a 3 años en el mundo argentino, no se asusten, ¿sí? Mediano plazo de 3 a 10 años y largo plazo arriba de 10 años, ¿sí? En el mundo, repito, en Argentina podemos decir una semana, un mes y 5 meses, como mucho, ¿sí? Pero bueno, en general las inversiones de renta fija puede ser de los tres, de los tres lados. En cuanto a la renta variable, normalmente cuando nos hacemos socios, cuando nos hacemos socios de una compañía, es más un negocio de largo plazo. Es muy difícil que yo estime cuánto va a ganar la empresa el año que viene y pegarla a eso y hacer una inversión pensando en eso. Es mucho más difícil de estimar que en casos donde me gusta el negocio, me gusta dónde apunta esta empresa, cuál es el management, etcétera. Y para tener resultados sobre eso, nada, va a ser siempre en el largo plazo. En el corto es todo más, hay mucha más volatilidad en general. Después lo Un mencioné. detalle, perdón, Alan, que me parece espectacular lo que Obvio. estás contando. Fíjense,
los que están viendo, la gran diferencia de la idea y el enfoque, el view que le está dando Alan a la renta variable, justo dio el caso de acciones, cuando quizás otra visión que pueden encontrar mucho en los medios y demás, que está vinculado con el trading, incluso el trading intradiario, que sigue unas políticas y unas técnicas totalmente distintas al enfoque que está hablando Alan. Fíjense que está hablando de Apple o cualquier acción, está hablando de largo plazo, dijo 10 años o un año en Argentina o como sea, pero al fin y al cabo no estamos hablando de compro hoy en una especulación absoluta de que mañana va a subir 5%. Estamos hablando de otro view distinto y es importante que entiendan que también, ahora lo va a explicar seguro mejor, que es un view de un inversor profesional o de un inversor amateur o cualquiera de nosotros acompañado de un inversor profesional, ¿no? Gracias, Alan. Bruno, el, el trading es un muy, muy, muy buen negocio para el banco, ¿ok? Que le va a generar comisiones cada vez que vos operes. Después, en general, el inversor promedio nada, ahora lo vamos a mostrar un poquito más, pero el mercado de capitales tiene otro objetivo core, ¿ok? Que lo vamos a ver. Lo menciono por arriba, lo agregué acá, hay productos en el mercado de capitales que para las carteras a veces están muy bien, para cuando armamos una cartera de inversión de largo plazo, así estructurada, suman mucho a la cartera y son productos híbridos. Productos son un mix entre productos de tasa fija y de renta fija y de renta variable, en donde si pasa tal escenario, cobra una tasa fija, si se va de este escenario, se transforma en renta variable. ¿Ok? Es para otra charla, pues es un producto súper divertido y súper interesante. No nos va a dar el tiempo para verlo tan en específico. Esto es importante también. Ya seguramente en nuestra cabeza, por lo que vimos antes, nos suena que la renta fija es más segura que la renta variable. En primer lugar, porque mi flujo de fondos, que es lo que ahora vamos a ver, pero determina cuánto vale un activo. Yo compro algo por lo que voy a cobrar con ese activo, por lo que voy a ganar, no por otra cosa. ¿Sí? Ya si yo tengo el flujo de fondos conocido, es mucho menos riesgoso que si tengo un flujo de fondos desconocido. ¿Sí? Ahora, una cosa más que le sumamos a este análisis de por qué capaz la renta fija debería, o cuando yo invierto en renta fija, debería exigir un rendimiento menor a cuando voy a renta variable, porque mi riesgo es mayor en renta variable que en renta fija, ¿sí? Es por cómo sería la cadena de pagos, por ejemplo, en un caso de distrés, ¿sí? En donde una empresa quiebra, por decirlo de otra manera. En donde una empresa quiebra, lo primero que cobra, ¿se ve el mouse? Sí, se ve perfecto, Alan, ¿eh? En donde una empresa quiebra, el primero que cobra es el que tiene deuda garantizada, deuda senior garantizada. El segundo es deuda senior. Normalmente los bonos que cotizan en el mercado, como son empresas que tienen muy buenas calificaciones y nada, pasan por bastantes filtros, son deuda senior. Después tenés lo que se llama deuda subordinada. ¿Qué significa la subordinada? Que si cobra deuda senior, ahí recién cobro yo. Después tenés productos híbridos que pueden ser algunos bonos convertibles, cocos, etcétera, que en algunos casos cercanos no fueron tan buenas, no estuvieron tan parados acá. Y después tenés las acciones. El último que cobra, el último que se lleva la caja que le sobra a la compañía después de haber pagado los gastos operativos, de sueldos, proveedores, bla, bla, bla. El último que se lleva la plata es el accionista. ¿Sí? Por eso también es un negocio para hacer más de largo plazo y que conlleva, obviamente, mayor riesgo que la renta fija. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en la cabeza. Lo dijimos antes. ¿Cuánto vale un activo? No se preocupen por la fórmula ahora. Es también un lindo. Está bueno para hablar, pero largo y tendido. Depende de su flujo de fondos a cobrar para adelante. Si yo tengo un inmueble, cuánto pagar por ese inmueble? Y una de las formas de verlo, aparte de cuánto vale el metro en lugares, y Bruno, perdón, no me voy a meter en tu expertise, después me corregís, pero una de las formas de ver cuál es el potencial valor de la propiedad es, bueno, ¿cuánto cobro de renta? Si yo gano un 6%, si yo quiero para invertir en Argentina, quiero hacerlo una inversión que me dé un 6, un 7%, bueno, tengo que pagar por la propiedad lo suficiente para que el alquiler me vaya rindiendo anualmente ese 6-7%. Es una linda forma de ver cuál sería el valor lógico, el fair value, como le quieren decir, de una propiedad.
lo mismo con un bono, che, ¿cuánto quiero que me rinda? Y en base a eso se define el precio que estoy dispuesto a pagar. No defino yo el precio de mercado. En el mercado la gente puede estar pidiendo cualquier cosa, más barato, más caro, lo que sea. Es cuánto estoy dispuesto a pagar yo, se define en general por su flujo de fondos para adelante. Y acá acá como ven esta partecita abajo, que hace más complicada toda la fórmula, es un castigo que le aplico al flujo de fondo que voy a cobrar en un año, o en 2 años o en 3 años, porque no es lo mismo $100 en un año que $100 hoy, $100 en 2 años todavía menos, y así, ¿ok? Está muy bueno esto, Bien, Alan, está muy bueno. Para que sepan todos, hay en el canal donde va a estar subido este video, hay un video que se llama Cálculo de la TIR, que explica justamente del lado contrario, no del lado inversor, sino del lado deudor. Voy a tomar una decisión de comprar algo financiado. En Mercado Libre está incluso el caso hecho. Bueno, quiero saber cuál es la tasa que estoy pagando realmente y bueno, les explica realmente cómo sacar esa tasa para que entiendan realmente el costo que tiene financiar lo que quieren financiar, que me parece que lo pueden repasar y les va a servir. 100%. Renta fija. Cosas podemos hacer con la renta fija, obviamente invertir, que es lo que nos compete acá. Y una cosa más, ahí hay una que dice toma decisiones con el financiamiento, hoy no lo voy a tocar este tema, pero sí visualización de expectativas futuras. Primero, inversión. Inversión, yo cuando quiero decidir en quién, si voy a prestarle plata o no, ponerle que quiero comprar un bono y esperarlo a vencimiento, sí, básicamente, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar a quién le presto la plata, que eso me va a determinar cuántas chances tengo de cobrar o no cobrar, ¿sí? Y qué tasa me paga. Este cuadrito que ven acá es un cuadrito normal que, por ejemplo, cuando yo le quiero mostrar a mis clientes qué bonos compraría, les mando este cuadrito. En donde acá me dice quién es el que me va a pagar, pero yo a veces, muchas veces con esa información no puedo hacer mucho, y tengo un atajo a saber cuánto riesgo tiene, que es la calificación crediticia. Hay muchas empresas que se dedican pura y exclusivamente a calificar las empresas según su capacidad de repago, ¿sí? Mientras mejor calificación tengan, menos chance tenés de no cobrar, mientras peor calificación tengas y te estás metiendo en algo un poco más complicado, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber a quién le estoy prestando la plata, voy a mirar el nombre y voy a mirar también la calificación crediticia, que es algo que para que un bono salga al mercado tiene que estar sí o sí. ¿Ok? Y acá está cómo está compuesto o cómo es esta, eh, cómo sería el puntaje, el score para saber si una empresa es buena o mala. Triple A es lo mejor, ahí después tenés doble A, después tenés A, después tenés triple B. Hasta triple B se denomina grado de inversión. ¿Sí? Son empresas que tienen muy baja probabilidad de default. ¿Por qué digo muy baja probabilidad de default? Mirando los números pasados, yo puedo agarrar y decir, de acá a los últimos 10 años, ¿cuántas empresas que eran triple B defaultearon? Doble A defaultearon, triple A defaultearon. Triple A te va a dar cercano a cero, triple B te va a dar uno con poquito, y mientras más bajas en la calificación, más probabilidad de default tengo. Y la segunda cosa que voy a mirar es la tasa de interés. Acá se llama yield to worst, no importa la diferencia, yield to maturity, TIR, que es el concepto que tiene Bruno explicado en el otro video, que está buenísimo que lo miren, ¿sí? Es el cálculo más aproximado a saber cuánto voy a ganar si compro este bono y lo dejo a vencimiento. Hay un pequeño detalle que asume que reinvierto cada vez que cobro una renta o una amortización, un pago de capital, que lo reinvierto a la misma tasa. Entonces, por eso no es exacto este cálculo, pues no sé a cuánto voy a reinvertir, cuánto. Pero no importa. En definitiva, miro esas dos cosas. ¿A quién le estoy prestando la plata que determina mi riesgo y cuánto me paga? Y nunca se olviden que cuánto me paga un activo es la contracara, es lo mismo que riesgo. ¿Sí? Si yo viene una persona y me dice, vengan, inviertan conmigo, esto es capital garantizado y me paga un 10% mensual. ¿Estás seguro que es capital garantizado? ¿Por qué pagas tanta tasa si es capital garantizado? Un bono del Tesoro americano rinde el 5% anual al año. Todo lo que pagues por encima del bono del Tesoro americano es riesgo que estás comprando y nunca se olviden de eso. Bien, un detalle más. Si yo compro un activo de renta fija, no necesariamente lo tengo que esperar a vencimiento. ¿Sí? Capaz tengo que salir antes o puedo llegar a necesitar la plata antes. ¿Sí? Entonces ahí miro dos cosas más. Primero, la liquidez que tiene, que la puedo mirar en cuál es el monto emitido, o le puedo preguntar al operador de bolsa cuánto volumen tiene, cuánto opera por día. ¿Sí? Y lo segundo que voy a mirar es la volatilidad. Que mientras
Acá hay un término que se llama duración, no voy a entrar muy en detalle, ¿sí? Pero lo voy a mostrar acá. Este es un ejemplo de un bono a 30 años versus un bono, este es un bono a 30 años y este es un bono a 3 años, ¿sí? Hoy rinden 4% los dos bonos y valen algo parecido a 100, no sé, 100 pesos, ¿sí? $100 cada bono. Lo que te muestra esto es que mientras más largo sea el bono, más sensible es el precio ante cambios en la tasa de interés. ¿Qué significa? Si compré el bono a una tasa del 4%, a la empresa que le presté la plata o a la persona que le presté la plata se quedó sin laburo. Entonces, no sé, un mes después quiero vender este bono, el mercado claramente no le va a exigir el mismo rendimiento a alguien con laburo que sin laburo. Va a ser más el rendimiento que le exija. Si el bono, si la plata me la tienen que devolver en un mayor lapso de tiempo, el precio del bono va a caer mucho más que un bono que es cortito. Acá está el ejemplo, me voy a rendir de 4% a 6%. Este bono queda parecido a 6, el bono a 3 años, a 100, perdón, el bono a 3 años, mientras que el bono a 30 años va a valer parecido a 75, por ponerle un número acá. ¿Ok? Es importante porque nos va a dar un indicio de cuánta volatilidad puede tener ese bono ante cambios en la información que va pasando todo. ¿Sí? Visualización de expectativas futuros. Esto me importa mucho porque hay un concepto que es clave, que es que los precios hablan, ¿sí? Los precios hablan. Cuando yo estoy yendo a una propiedad y la veo más barato que el mercado, no es que soy un genio. En general, la primera cosa que se me tiene que venir a la cabeza es ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está la trampa? ¿Sí? Y más en el mercado de capitales, que acá tenemos 150.000 millones de personas mirando todo el tiempo con bastante información, con satélites, fondos que tienen satélites operando, ¿sí? Lo primero que tengo que pensar es ¿por qué vale esto? Y el mismo precio, si yo voy a un supermercado, yo no sé de producto de limpieza, pero voy y veo un detergente que vale 200 y un detergente que vale 100, y yo que no sé nada, capaz compro el de 200 porque digo, bueno, algo de mejor debe tener si están en el mismo lugar y los dos productos se compran. Los precios hablan, y más en el mercado de capitales. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la inflación esperada de acá a 5 años en Estados Unidos, nada mejor que preguntarle a los precios. No le pregunten a ningún economista. Pregúntenle a los precios. ¿Qué podemos hacer? Mirar cuánto rinde un bono de acá a 5 años, tasa fija. Y vamos a ver que rinde un 4%, por ponerle un número, del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Mismo emiso. Y también podemos agarrar y mirar un bono a 5 años, emitido también por el gobierno de Estados Unidos, que te rinde inflación más 2 puntos. ¿Qué te está diciendo el mercado? ¿Qué te está diciendo el mercado? Y cuando digo el mercado es la mayoría de la plata. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que la inflación esperada a 5 años es del 2% o algo parecido. Porque si yo esperase que la inflación fuese 3%, ¿qué hago? Vendo el bono de tasa fija 4 y me coloco en el de inflación más 2. Y así se produciría, el arbitraje. Entonces, los precios que hemos en mercado hoy me muestran a cuánto está conforme o igual conforme break-even, podemos decir, entre estar invertido a tasa fija o a tasa variable. ¿Sí? En definitiva, Perdón, Alan, un detalle sí, mínimo para que también se entienda. Hace muchos años, mucha gente se dedicaba justamente a lo que dijo Alan, que era buscar oportunidades de arbitraje. Hoy, con los bots, con los sistemas automatizados, la verdad que existen oportunidades, pero están súper limitadas. Y eso, en términos favorables, habla que el mercado está arbitrado ya per se, por lo cual también habla de que el mercado tiene cierto nivel. Hablando de eso, Alan, 9 minutos nos quedan, ¿eh? Así que sí, sí, te lo sí. digo para que lo manejes. Está muy bien, está muy bien. Vamos a tratar de avanzarlo más rápido. Renta variable, conceptos parecidos. Sí, acá me importa hablar simplemente, me interesa mostrarle esto que se llama, cuando yo quiero evaluar una empresa, sí, lo mismo debería hacer. Nadie lo hace, ninguna persona común así desde su computadora lo hace, pero debería estimar el flujo futuro de fondos y en base a eso determinar el precio. Pero ¿qué tenemos? Un muy lindo atajo y que sirve mucho, que son las valuaciones por múltiplos. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, che, ¿cuánto ganó la empresa este año? Y ganó 100 pesos. ¿Y cuánto vale la empresa hoy? Y vale 1.000 pesos, ¿sí? En definitiva, ahí lo que puedo inferir es, che,
a ganancias de hoy, ¿en cuánto tiempo recupero el capital invirtiendo en esta empresa? Mientras más alto sea ese número, más tiempo tardo en recuperar mi inversión o más cara, entre comillas, está la empresa. Mientras más bajo ese número, más barata está la empresa y eso se llama price earning, ¿sí? Es un índice que se mira mucho, en algunas industrias te sirve mucho más que en otras. No es lo mismo comparar una empresa como Amazon, Apple, que estos números son cercanos a 100, contra, bueno, menos que 100, pero contra comparar una empresa como Coca-Cola, que los earnings son más estables, los flujos de fondos son más estables, no es lo mismo, no puedo compararlos con la misma moneda, y no es lo mismo comparar un price earning de una empresa argentina, uso Argentina porque conozco el mercado de acá, contra una de Estados Unidos, donde el price earning en Argentina puede ser de 2, 3, 5 años, contra Estados Unidos que va a ser 18 en promedio. La gente está, o más, la gente está dispuesta a invertir y recuperar el capital en 20 años en Estados Unidos contra 5 años en Argentina. ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva. ¿Ok? De nuevo, hay muchos múltiplos que podemos mirar que nos van a decir qué está esperando el mercado sobre esto. Cuando yo compro Amazon o Apple y voy y digo, che, Alan, quiero comprar Amazon porque creo que de acá a 10 años va a duplicar las ventas. Bueno, vendé. ¿Cómo vendé, me vas a decir? Si va a duplicar las ventas. Y mirá, hoy vale ya 70 veces, por ponerte un número, 70 veces lo que vende. ¿Sí? Si vos solo esperás que duplique las ventas de acá a 10 años, y la empresa debería valer mucho menos de lo que vale. Eso es un poco a lo que se dedica el asesor financiero. Acá hay algo muy importante que me gustaría aclarar y voy a pasar a hablar un poco de la información disponible que tenemos, cómo darnos cuenta si es importante o no. El asesor financiero no sabe qué comprar y qué vender. Créame que si yo supiese qué comprar y qué vender, no trabajaría nada. Estaría en Bahamas, en Ojotas, desde mi computadorita, tranquilo, y no atendería el teléfono a nadie. Perdón, Bruno, pero a vos tampoco, no le atendería a nadie el teléfono, me olvido. ¿Sí? El asesor financiero lo que hace es, primero decirte qué estás pagando, qué dicen estos precios, eso es lo importante, para comparar eso con el view que tenés vos, ¿sí? O con el view que tiene esta empresa de banco, de research, etcétera, ¿sí? Eso primero y principal. Y segundo, para enseñar o para tratar de jugar ese view, esa idea que tengo, de la forma más eficiente posible. Y acá entran, por ejemplo, productos como los fondos de inversión ETF, en características son similares, que me permitan, en vez de comprar un solo bono de Ford, de Hyundai, y que justo, no sé, tenga la mala suerte que Ford, Hyundai tiene una multa por etcétera o lo otro, y complique mi inversión, esto me permite comprar un bono solo, comprar una cartera de 60, 100, 200 bonos, hasta con gente experta manejando todos los días esa inversión. Entonces, en general, como productos, terminamos usando esto. Vamos, esto está bueno, pero ya lo mostraron, me dijeron, lo vi el otro día en la presentación, el mercado castiga al trader en general, no, lo que nosotros buscamos con el mercado de capitales es acompañar al mercado y eso nos da muy buenos rendimientos, este es el rendimiento promedio de 2002 a 2021, miren el S&P comprando las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, gané un 9,5% anual sin hacer mucho. ¿Sí? Esto después paso a la presentación y se puede compartir, no hay problema. Voy a esto que me gusta contar un poco, que es, en el mercado de capitales tenemos mucha información disponible. Eso nos abruma muchas veces. ¿Cómo sabemos si esto es importante o no? Bueno, o si es bueno o no. Esto de alguna manera lo define siempre el mercado, no lo define uno. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, acá en Investing tenemos un calendario económico que te dice de qué país es el que se está hablando, cuántas estrellitas que esta es la importancia tienen, de qué se está hablando, te dicen cuál es el pronóstico a la fecha y cuál fue el dato actual o de los que están, obviamente. Acá hay un pequeño ejercicio que no vamos a llegar a hacer por el tiempo, pero básicamente este es el PMI, es la encuesta al sector de compras de las empresas más importantes de si están positivos o negativos. Arriba del 50 es que están positivos, abajo del 50 es que están negativos. Pero lo que me interesa que se vea con esto es, si acá en este ejemplo, pónganse que las proyecciones, perdón, el dato actual fue de 45 cuando salió el dato, las proyecciones eran de 30 y el dato anterior era 51. Las proyecciones eran de 30 y el dato actual fue de 45. Si bien 45 es un dato que es negativo porque es menos de 50, como decía antes, la realidad es que en el mercado de capitales contra movimientos, contra noticias de este estilo, en vez de bajar, aunque el dato parezca negativo al principio,
debería subir. ¿Por qué? Porque es mucho más importante lo que se espera de un hecho que un hecho en sí mismo. Si yo pronosticaba que iba a ser 30, por lo tanto el PBI me imaginaba que se iba a destruir, hubiese vendido un montón de acciones, capaz el 50% de mi portafolio. Ahora me entero, pará, es 45 el dato, no se va a destruir tanto. Tenía que vender, obviamente, pero no el 50% de mis acciones. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Recomprar un 25, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el mercado del otro día? Va a subir, ¿ok? Lo importante es eso, es comparar una cosa con la otra. Me quedé sin tiempo, Sí, sí, mi Bruno. amigo, no hay problema. La verdad que quedaba una historia fabulosa, una historia realmente que les iba a gustar. La vamos a compartir después en septiembre, octubre, cuando hagamos el próximo, que vamos a hacer hincapié. Yo le dije una frase esta semana a Alan que le gustó mucho, creo, que es que en la vida la humildad nos ayuda a ganar dinero. ¿Y qué quiero decir con esto? No sé si les pasó, pero Alan empezó con algunos tecnicismos que seguramente muchos de ustedes se han podido hasta marear. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la verdad que no hay mejor que acudir a los profesionales para hacer cualquier cosa. Si ustedes se tomaron el tiempo, si ustedes resignaron ciertos gastos para generar ahorro, si ustedes hicieron todo ese trabajo y deciden invertir, háganlo con manos de profesionales, porque si no, es muy probable que todo ese esfuerzo que hicieron para conseguir esos ahorros se dilapiden en una propuesta de alguien que andaba dando vueltas o de alguien que ganó puntualmente en un momento, pero lo que pasó antes no implica lo que va a pasar. Por lo cual, nada, te agradezco Alan, gracias Cecilia, gracias Nicolás, gracias Ángel, todos los que participaron y brindaron su tiempo para hacer este webinar y los esperamos en próximos webinars. Alan, si querés saludar. Nada, muchísimas gracias, Bruno, por la confianza y nada, un gusto y seguramente eso, nos crucemos de nuevo. Claro que Gracias sí. a todos. Gracias. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Alan. Chao, chao. Champion